evangelio. Y vamos a estar en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Yo creo que por favor lo leamos este pasaje. Yo dirijo la lectura, ustedes me acompañan en ella, para que podamos ir familiarizándonos con el pasaje. ¿Ya están ahí, Gálatas 1, 6 al 10? Amén. Muy bien. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, oh Padre, en esta mañana, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque podemos reunirnos para tener comunión unos con otros, pero también para alabarte, glorificarte y ver, contemplar a tu palabra, para que seas hablándonos a través de ella, por medio de la predicación, para que seamos constreñidos, animados y también exhortados en cuanto a la predicación del Evangelio, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, abre el corazón de aquellos que aún no han creído en el Evangelio, Señor, y tráelos a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde ya hace unos domingos atrás hemos venido hablando acerca del Evangelio. Hemos dicho en Romanos 1:16, por ejemplo, que el Evangelio es poderoso, ¿para qué? Para dar salvación a todo aquel que cree. También veíamos en el capítulo 1 de Romanos que en el Evangelio Dios revela ¿qué? Su justicia, la cual el hombre no puede alcanzar sino solo por la fe. Y también veíamos que solo a través del Evangelio el hombre puede escapar de la ira de Dios. No hay otra manera en que el hombre pueda escapar de la ira de Dios, sino solamente a través del Evangelio, como lo veíamos en Romanos 1, versículos 16 al 20. Ahora, algunos creen, mis hermanos, que el Evangelio solo es el mensaje, o el Evangelio solo se limita al mensaje por la cual las personas aceptan el contenido del mensaje y lo creen para tener vida eterna o para entrar a la vida cristiana, pero una vez ellos entran a la vida cristiana ya no necesitan el Evangelio. Pero mis hermanos, el Evangelio no es únicamente el pasillo que conduce a la persona a entrar a la vida cristiana y una vez dentro ya no necesita el pasillo, sino que el Evangelio es el fundamento de la vida cristiana. Es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos entender que toda la Biblia o cada texto de la Escritura apunta o señala el Evangelio. Nosotros necesitamos conocer y crecer en el Evangelio, porque el Evangelio es la base sobre la cual la vida cristiana se sostiene. Es el Evangelio. Toda casa debe tener una base. Toda casa debe tener una base, un buen fundamento para que la casa se sostenga, se mantenga firme. Y aunque es cierto que en la construcción el edificio comenzó con las bases, cuando uno hace un edificio comienza con las bases, ¿cierto? Estas nunca han dejado de tener relevancia en la casa. Estas siguen siendo necesarias para sostener el edificio. La casa comienza con las bases, pero las bases nunca dejan de tener importancia en la casa. Es lo mismo con el Evangelio. Nosotros debemos conocer el Evangelio
y no solamente las 4 cosas que a veces nosotros tenemos para hacer evangelismo, sino que el evangelio es toda la escritura, porque el evangelio es el corazón del cristianismo. Y por lo tanto, también el evangelio es el corazón de las iglesias locales. El corazón del evangelio es el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. Nosotros necesitamos estar predicándonos el evangelio. Necesitamos predicarnos el evangelio. Porque cuando la iglesia se aparta del evangelio, ¿qué pasa? Comienzan los problemas. Cuando la iglesia se aparta del evangelio, comienzan los problemas. Y eso era precisamente lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia, a las que Pablo les envía esta carta. Pablo había fundado varias iglesias durante su primer viaje misionero al sur de Asia, en la región de Galacia, en la parte sur de Galacia, entre las cuales estaba Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia, y estos hermanos habían escuchado el evangelio por boca de Pablo, pero al poco tiempo, muy poco tiempo, como lo vamos a ver cómo califica como el adverbio de tiempo acá, dice pronto, muy rápido, ellos habían dejado el evangelio para aceptar otras enseñanzas que añadían al evangelio las obras de la ley. Las obras de la ley. Estos hermanos habían recibido el evangelio. Pablo, un gran predicador de la iglesia del primer siglo, fundó muchas iglesias, no solamente en Asia, en Macedonia y también en las islas circunvecinas. En Chipre estuvo predicando el evangelio, una isla. Habían recibido el evangelio por boca de Pablo, pero se estaban apartando para seguir por la vía de las obras. Y esto fue lo que movió a Pablo a escribir la carta que nosotros tenemos, la carta a los Gálatas. Una carta que contiene una serie de reprensiones a los creyentes que estaban dejando o que se estaban dejando llevar por conductas aparentemente piadosas, pero que apelaban a las obras de la ley. Y una de ellas, que nombra Pablo aquí en esta carta, la que hace más referencia o más mención, es a la circuncisión. Ahora, mis hermanos, si ustedes miran el encabezado de la carta, los primeros 10 versículos de la carta, ustedes se van a dar cuenta que esta carta tiene una particularidad y que la diferencia de las demás cartas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento. Ustedes se van a dar cuenta que esta carta, en el encabezado, no tiene acciones de gracias a Dios por los destinatarios. ¿No se han dado cuenta de eso cuando ustedes leen la carta a los Gálatas? Y es interesante, mis hermanos, porque yo quiero hacer una comparación entre el encabezado de los Gálatas, de la carta a los Gálatas, y el encabezado de la carta a Corinto. Es interesante que una iglesia como Corinto, que tenía pecados sumamente serios, como el caso de inmoralidad que estaba cometiendo uno de los miembros de la iglesia con su madrastra, un pecado gravemente serio que Pablo dice, ni aún se nombra entre los gentiles, y Corinto sí que era inmoral, porque adoraban a la diosa del amor, Afrodita, 1000 sacerdotisas en el templo, y se promulgaba la inmoralidad como un acto piadoso. Dice, ese pecado que había en la iglesia de Corinto no era visto, no era común entre la ciudad, entre los gentiles. También allí Corinto tenía otro problema, tenía la falta de amor. ¿Ustedes han leído alguna vez Romanos 1 Corintios 13? Me imagino que sí. ¿Por qué está ese pasaje ahí? Fue que Pablo estaba escribiendo el pasaje, estaba escribiendo la carta a los Corintios y sintió una compunción de amor rebosante en su corazón y escribió 1 Corintios 13. No, Pablo escribió 1 Corintios 13 y precisamente, como ustedes saben, buen griego, ustedes saben que 1 Corintios 13 está en la mitad de 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Esos dos capítulos hablan de los dones.
Ellos estaban aplicando los dones sin amor. Por eso Pablo escribió 1 Corintios 13, ahí en esa parte, para decirles que si ellos tenían todos los dones pero no tenían amor, de nada les servía. No eran nada. Era una iglesia falta de amor, era una iglesia que tenía falta de amor en Corinto, pero es increíble que Pablo da gracias a Dios por los corintios. Lo que no hace con los gálatas. En 1 Corintios 1, 4 al 9, Pablo da gracias a Dios por los corintios. Pero en esta carta de los gálatas, que no nombra inmoralidad como en Corinto, en esta carta no hay acciones de gracia por estos hermanos. Pablo, luego del saludo y de la alabanza a Dios en los primeros 5 versículos, pasa a reprender a estos hermanos, obviamente en amor, pero pasa a reprenderlos en lugar de estimularlos, como lo hizo con Corinto, o con los efesios, o con los filipenses. Incluso los filipenses tenían algo particular. Los filipenses, algunos de los filipenses, estaban predicando el evangelio con malas intenciones. Pero Pablo le da gracias a Dios por los filipenses. Sin embargo, en Gálatas, en lugar de dar gracias a Dios por los Gálatas, comienza con palabras de amonestación y de advertencia. Y esto nos muestra, mis hermanos, en todo el contexto de la carta a los Gálatas, que para Dios hay algo más serio en la iglesia y que por lo general no es visto como tal. Hay algo más serio en la iglesia que incluso el pecado de los creyentes. Hay algo más serio y que nosotros vemos como, algunos ven como una virtud. Ahora, con esto yo no estoy diciendo, mis hermanos, que nosotros no debamos considerar serios los pecados. No, hay pecados que deben ser tratados en la iglesia mediante un proceso disciplinatorio, como lo podemos ver en varias de las cartas de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, cuando el joven que estaba cometiendo el pecado de inmoralidad con su madrastra, dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que el pecado siempre va a afectarnos mientras estemos en esta tierra. No hay una iglesia donde hayan creyentes que no pequen. No hay una iglesia. Un predicador decía que si usted llega a una iglesia donde todo el mundo habla un lenguaje celestial, donde nadie se ofende con el otro, donde solamente hablan de paz y tranquilidad, y hay un amor que se siente en el ambiente, se puede palpar y todo eso. Hermanos, pellizquense porque tal vez están dormidos. Pero si usted se pellizca y no se despierta es porque se murió y está en el cielo, y así va a estar la iglesia perfecta. Pero mientras estemos aquí van a haber pecados, problemas entre creyentes. Nosotros no debemos olvidar, mis hermanos, que somos salvados por gracia, que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y ese proceso va a durar toda esta vida. Como dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que nos muramos. Hasta el día que nos muramos. Nosotros vamos a pecar, vamos posiblemente a ofender, posiblemente vamos a faltar al amor, en el amor bíblico con los hermanos, y posiblemente algunos van a ser sometidos a ciertos procesos correctivos en la iglesia, pero aún eso no es lo más grave. Hay algo más grave. ¿Y cómo así? ¿Hay algo más grave? Sí, mis hermanos. Y es lo que Pablo trata en esta carta. Y es, mis hermanos, que el Evangelio, la esencia misma del Evangelio, sea afectada. Mis hermanos, el legalismo es un problema que Dios detesta. Ahora, no es que no se pongan normas en la iglesia, porque hay algunos que dicen, si se ponen normas, eso es legalismo. No, mis hermanos, no confundamos. Hay que establecer orden, hay que establecer normas, hay que establecer principios. Pero el legalismo es cuando yo pienso
que por hacer esto o aquello Dios me tiene que bendecir. Eso es legalismo. Y cuando yo pienso que lo que yo hago, como Dios tiene que bendecirme, yo me creo más que los demás. Eso es legalismo. No otra cosa. Ahora, hay algo más grave, y es lo que Pablo trata aquí. Luego de Pablo presentarse y de saludar a los Gálatas en los versículos 1 al 3 y de alabar a Dios, versículos 4 y 5, la parte siguiente, que como lo vemos en las demás cartas, que era lo que normalmente Pablo usa para dar agradecimiento a Dios por los hermanos, él expresa asombro y admiración por estos hermanos. Dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Había algo que horrorizaba al apóstol y que consideró que debía de abordarlo inmediatamente. Y no era un asunto de ética cristiana, no era un asunto de testimonio, como había ocurrido en Corinto, sino que la esencia misma del evangelio estaba pendiendo de un hilo. Pablo estaba asombrado porque no había pasado mucho tiempo luego de que él hubiera predicado el evangelio a estos hermanos para que ellos comenzaran a apartarse del evangelio. Como dice en el versículo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis que alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese adverbio de tiempo, pronto, que califica la acción de alejarse, denota un tiempo corto, un tiempo relativamente corto, un tiempo que había transcurrido entre la visita de Pablo a estos lugares, cuando predicó el evangelio y estableció iglesias allí, y el alejamiento de estos hermanos del evangelio. No fue mucho tiempo. Ahora es bueno, mis hermanos, que nosotros notemos algo importante en estos versículos. Y es que los judaizantes, que eran los que estaban llevando un evangelio diferente, no se tomaron ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo, para que los gálatas, como dice Pablo en este versículo, se hubieran alejado. O mejor, como dice el texto griego, que rápidamente estuvieran siendo transferidos, desviados, y que comenzaran a ceder su lealtad a aquel que los llamó en la gracia de Cristo, Dios, quien nos llamó por medio de Cristo, a través del evangelio, y para seguir un evangelio diferente. Esto nos da la idea, mis hermanos, de que los gálatas no se habían alejado definitivamente. Ellos no se habían alejado completamente del evangelio, pero sí lo estaban haciendo. Estaban alejándose del evangelio. Y esto hizo que Pablo tratara con urgencia este asunto que era sumamente delicado. Y no tenía que ver con la música de la iglesia, no tenía que ver con el horario de las reuniones dominicales, sino que tenía que ver con un proceso de cambiar el fundamento de la iglesia. Dios nos había llamado por la gracia, en la gracia de Cristo, a través de la proclamación del evangelio. El evangelio que trata de Cristo, de su persona, de su encarnación, de su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección para salvar a pecadores perdidos, muertos en delitos y pecados, sin ninguna posibilidad de hacer algo por sí mismo para salvarse, sino solo a través de Cristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. Dios nos había llamado por medio de ese mensaje. Ese es el mensaje, mis hermanos. Y créanme, porque ese es el mensaje que Dios usa para llamar a los pecadores. Ese es el mensaje que Dios usa para aplicar a través del Espíritu Santo la capacidad para responder al llamado que hace Dios por parte del pecador.
Y el pecador que cree en Cristo y recibe la salvación por gracia y que continúa su vida cristiana en la esfera de la gracia. Nosotros nunca nos apartamos de la gracia. No es que creímos en el Evangelio y luego comenzamos a hacer cosas para mantenernos en el estado de salvación. Fuimos salvos por gracia y continuamos nuestra vida cristiana por gracia. Pero ellos estaban apartando de Dios, quien nos llamó en la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Un evangelio extraño, dice la última parte del versículo 6, para seguir un evangelio diferente. Y el adjetivo diferente aquí es el término o el prefijo hetero, que significa de otro tipo. Ustedes han escuchado el prefijo hetero en la parte que unido con la palabra sexual significa heterosexual. ¿Qué significa eso? Otro ser con un sexo totalmente diferente. Este término significa de otro tipo, o que es de diferente carácter o de otra clase. Pablo dice que ellos se habían apartado de Dios, que nos llamó por la gracia, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Y la pregunta que surge es, mis hermanos, ¿qué atractivo tenía este evangelio diferente que había desviado a los Gálatas tan rápidamente? ¿Cuál era su atractivo? Bueno, lo que lo hacía atractivo era que apelaba a las obras externas de la ley, para que descansaran, y las personas descansaban en su propia participación, en su propio actuar, como indispensables para mantenerse en ese estado de salvación y recibir los beneficios que el Evangelio ofrece. Ese era el problema y eso era lo que lo hacía atractivo. Eso es lo que lo hacía atractivo. Este Evangelio proclamaba, bueno, que es necesario creer en Cristo, pero que no es suficiente. Eso es lo que ese diferente Evangelio, o Evangelio diferente anunciaba. Mira, es necesario que tú creas en Cristo, pero eso no es suficiente. Porque además de eso, de creer en Cristo, debes circuncidarte. Además de creer en Cristo y circuncidarte, debes de guardar los demás, los días, sobre todo el día de reposo. Debes de guardar también, debes de abstenerse de comer ciertos alimentos y comer otros. Someterse a ciertos ritos contemplados en la ley, para mantenerse en una posición aceptable delante de Dios y recibir sus bendiciones. Eso es lo que proclamaba ese evangelio. Y mis hermanos, para mí es difícilmente pensar que las obras de la ley, como la circuncisión, la dieta, los días y los ritos ceremoniales, llamaron la atención de estos hermanos. Para mí es difícil asimilar eso. Estos hermanos que habían recibido el evangelio verdadero, ¿cómo era posible que ellos ahora estuvieran desviándose para seguir un evangelio diferente y que apelaba a las obras de la ley? No a la ley, sino a las obras de la ley. Pero aunque sea difícil de asimilar, esto puede ocurrir con los cristianos. Puede ocurrir definitivamente. Es algo que puede normalmente ocurrir en las iglesias, porque hay un problema en el corazón del creyente aún. Hay un problema en el corazón, que nosotros comencemos a pensar de que tenemos que hacer algo para ganarnos el favor o la aceptación de Dios, porque el corazón apela al orgullo humano. El corazón apela al orgullo humano. Todos nosotros podemos caer en esto. Alguien decía, mis hermanos, con todo respeto, que todos los cristianos tenemos un católico romano en nuestro corazón. Todos los cristianos. Porque pensamos que Dios tiene que bendecirnos por hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hoy me levanté temprano, oré 15 minutos y leí 3 capítulos de la Biblia. Eso es demasiado.
demasiado porque regularmente yo oro 5 minutos y leo 3 versículos. Eso es un ejemplo, no van a mirar mal. Leo 3 versículos. O sea que eso es demasiado. 15 minutos y 3 capítulos de la Biblia. Bueno, me esforcé mucho. Además de eso, cuando salí para la iglesia, le prediqué a una persona que me encontré en la esquina. Pero además de eso, yo ya he hecho mucho. Pero además de eso, llegué 5 minutos antes de que comenzara el servicio. Eso es demasiado. Dios tiene que bendecirme. Yo estoy seguro de que Dios está contento conmigo por hacer esto. Eso es comenzar a andar por un sendero diferente al del Evangelio. Eso es comenzar a andar por un camino diferente al del Evangelio. Y muchos van por esa vía. Muchos van por ese camino. Piensan que lo que hacen, o piensan mejor que por lo que hacen Dios nos acepta o nos bendice. No, señores, eso no es así. Eso es lo que estaban enseñando los judaizantes. Cree en Cristo, pero además circuncídese. Cree en Cristo, pero además haga esto. Guarde el sábado. Cree en Cristo, pero además haga aquello, no coma cerdo. Porque así Dios lo va a bendecir. Y lo que hacía más confiable el Evangelio. ¿Sabe qué era lo que hacía más confiable el Evangelio? Era su contenido, que tenía contenido bíblico. Tenía contenido bíblico. ¿De dónde sacaban los judaizantes la circuncisión o los ritos? ¿De dónde lo sacaban? ¿Del Antiguo Testamento? ¿Del Antiguo Testamento? Y esto lo hacía más confiable. Claro, porque es bíblico. Y mis hermanos, esta es una situación que sigue afectando la proclamación del Evangelio. Porque las personas prefieren aceptar un mensaje que apele a la participación del hombre, pero también la iglesia. Son muchos los que se están desviando de la gracia. Ahora, mis hermanos, no es que el llamado de Dios falle, porque no, el llamado de Dios es eficaz. Pero, porque si hay alguien que realmente ha sido llamado por Dios, Dios mismo se va a encargar de traerlo nuevamente. Dios mismo lo va a traer nuevamente. El hijo nunca deja de ser hijo. Y si usted ve la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo se fue para la provincia apartada, vivió perdidamente un tiempo, pero volvió a su padre. Nunca dejó de ser hijo. Es imposible que un verdadero creyente se aparte de la gracia para continuar en la esfera de las obras, para nunca más volver a la gracia. El verdadero creyente vuelve. Porque fue Dios quien lo llamó. Y Dios sigue obrando a través del Espíritu Santo para que entienda que se ha desviado y regrese al camino correcto. Pero aquellos que nunca vuelven, sino que persisten en su error y mueren en él, dan prueba de que nunca recibieron la gracia, nunca recibieron a Cristo con verdadera fe. No importa si estuvieron registrados en la membresía de la iglesia fundamental. Juan dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero el verdadero creyente vuelve a Cristo, porque el mismo Cristo lo hace volver a caminar, porque Cristo es el camino, no se puede salir de Cristo. Ahora, mis hermanos, Pablo habla de un evangelio diferente, un evangelio totalmente contrario. Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿cuántos evangelios hay? Porque la pregunta, bueno, porque Pablo, cuando habla del evangelio que los judaizantes estaban enseñando, él utiliza un artículo indefinido. ¿Cuál es ese artículo indefinido? Yo voy a poner un ejemplo para que nosotros entendamos. Supongamos que yo le digo, un perro. A ustedes se le viene a la cabeza cualquier perro, ¿cierto? Cualquiera. Pero cuando yo les digo, el perro blanco con mancha negra, es un solo perro. Ya no es cualquiera. Aquí Pablo está usando el artículo indefinido
como si hubieran varios evangelios. Pero aclaran en el versículo 7 que no hay otro evangelio. Dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. Lo que Pablo dice es que ese aparente evangelio en el cual se estaban desviando los creyentes de Galacia ni siquiera alcanzaba a ser evangelio, ni siquiera alcanzaba, porque no hay otro evangelio. Mis hermanos, presten atención aquí y miren el texto, porque el adjetivo que califica el evangelio en el versículo 6 como diferente es hétero, que significa uno totalmente diferente. Pero el del versículo 7, el adjetivo del versículo 7 que niega la existencia de otro evangelio, dice no que haya otro. Ese otro no es heteros, es ayos, que significa otro diferente, pero con características similares u otro diferente de la misma clase. Esto nos ayuda a entender esta aclaración que nosotros no lo advertimos en el castellano. Nos ayuda a entender que el evangelio diferente que estaban siguiendo los Gálatas, que Pablo hace mención en el versículo 6, no era otro evangelio, porque no hay otro evangelio. Solo hay ¿cuántos evangelios? Un solo evangelio. Ahora, es cierto, mis hermanos, que hay diferentes formas o métodos para anunciar el evangelio. Es cierto. Eso tiene que ver con evangelizar. Pero el mensaje es uno solo. El mensaje es uno solo. Nosotros podemos usar métodos para proclamar el evangelio, pero ojo, no debemos colocar los métodos por encima del evangelio. No debemos hacerlo. O no debemos pensar que los métodos son los que le dan efectividad al mensaje. No son los métodos. No son los métodos. Ahora, hay muchos métodos que pueden confundir el mensaje, que pueden distorsionar el mensaje. Y debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. A veces cuando se utilizan ciertos métodos, estos pueden dar a entender otra cosa de lo que el evangelio anuncia. Pero si ellos, los que nos escuchan, entienden otra cosa diferente al evangelio, no importa lo atractivo que éste sea, no importa la aceptación que tenga, no se está predicando el evangelio. No se está predicando. Se puede llevar a la gente a levantar la mano, se puede llevar a la gente a repetir una oración, o se puede llevar a la gente a dar un paso al frente, pero no predicarles el evangelio. Ahora, yo sé que Dios puede obrar para atraer a personas a Cristo utilizando métodos incorrectos que no proclaman el evangelio. Yo sé, Dios habló, Dios hizo hablar una burra, me hizo hablar a mí. Él puede hacer lo que quiere. Él es poderoso. Pero mis hermanos, eso no es predicar el evangelio. Y cuando se tergiversa el evangelio, ya deja de ser el evangelio. Y posiblemente se puedan tener adeptos, pero no convertidos. Porque seamos claros, mis hermanos, la forma que normalmente Dios usa para llamar a la salvación a los perdidos es el evangelio. Es el evangelio, no un evangelio, es el evangelio. Ahora, mis hermanos, la iglesia o los creyentes pueden desprenderse de la gracia cuando dejan de lado el evangelio. A los Gálatas les estaba pasando eso. Ellos se desprendieron de la gracia, pero nunca dejaron de estar sin ella. Siempre estuvieron en la gracia, pero se estaban desprendiendo de la gracia.
Y mis hermanos, yo quiero que hagamos un ejercicio de imaginación para saber qué era lo que estaba pasando con estos hermanos de Galacia. Los judaizantes, como dice dice Gálatas 2, Gálatas 2:5, ¿cómo dice Gálatas? Perdón, 2:4 dice: y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a las cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en nuestro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, mis hermanos, que estos que vinieron a judaizar o a traer un evangelio diferente, pretendían ser algo. Hasta decían que venían de parte de Jacob, del apóstol, del pastor de la iglesia de Jerusalén. Ellos venían proclamando las obras de la ley. Y hagamos un ejercicio de imaginación. Ellos llegan predicando las obras de la ley, tienen que circuncidarse, tienen que hacer eso, tienen que hacer aquello. Ahora, ¿de dónde estaban sacando ellos eso del Antiguo Testamento? Esas cosas como la circuncisión, la dieta, no comer marrano, no comer conejo, no comer otra cosa, guardar el sábado, están en el Antiguo Testamento. Ahora, los Gálatas, imaginémonos que están predicando, los Gálatas no tenían el Nuevo Testamento que nosotros tenemos ahorita. Ellos no lo tenían. Y recibieron para su edificación la carta del apóstol Pablo, la cual nosotros podemos decir ahora que es parte de ¿qué? Del Nuevo Testamento. La tenemos aquí, ¿no? La estamos leyendo. Y esa carta que Pablo escribió, la hizo con el propósito de amonestarlos, pero también para clarificarles a ellos, para aclararles a ellos de que debían estudiar el Nuevo Testamento a la luz de Cristo y del Evangelio. Ellos debían de estudiar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y del Evangelio. Porque si ellos tomaban a Abraham como fundamento, cuando recibió como mandato la circuncisión, y lo que pasaría si no lo hacían, ellos estaban en peligro de que luego de creer en Cristo debían circuncidarse. Ellos dejarían de tener en cuenta el Evangelio y iban a tomar la circuncisión como regla. ¿Cierto? Y ese era el propósito de los judaizantes. Ese era el propósito de los judaizantes. Dice el versículo 7: sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. El ánimo de estos hermanos de continuar en el camino de la gracia iba a ser movido. Eso es lo que yo quería. Mover a los creyentes de permanecer en la gracia. Y como ese ánimo iba a ser movido, entonces iban a comenzar a andar por el camino de las obras. Iban a comenzar a depender de ciertos requisitos externos de la ley para ganarse el favor de Dios, algo que es totalmente contrario a la esencia del Evangelio. Ahora, con esto en mente, yo quiero hacer un paréntesis para llamar la atención de la tremenda e imperiosa responsabilidad que tenemos los que enseñamos la palabra de Dios. Un principio de hermenéutica que fue dado por el mejor maestro de la Biblia, humano y divino al mismo tiempo,
es que toda la enseñanza del Antiguo Testamento debe girar en torno a Cristo, porque Él es el personaje central del Evangelio. Toda la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Quién enseñó esto? El mejor maestro humano y divino que ha habido sobre esta tierra. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Dice el Señor en Juan 5:39 a los judaizantes que estaban adoptando la ley, y a los judaizantes no, a los líderes religiosos, los fariseos, que se creían la nata espiritual de la época, porque guardaban o se esforzaban por mantener ciertas cosas externas de la ley. Él le dice, escudriñen las escrituras. Ahora, ¿a cuáles escrituras se estaba refiriendo? ¿Al Nuevo Testamento? No al Antiguo. Escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Y qué más dice? Ellas son las que hablan de quién. De mí. ¿Cómo así el Antiguo Testamento no habla de Israel y de Abraham? Y su enfoque no es Israel, no, es Cristo. Y también en Lucas 24:27, cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos en el camino a Maús, Lucas dice que comenzando desde Moisés, ¿a qué se está refiriendo? ¿La ley del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿a qué se está refiriendo? A todo el resto del Antiguo Testamento. Les declaraba en todas las escrituras del Nuevo Testamento, no, el Antiguo Testamento, lo que de Él, de Cristo, ¿qué? Decían. ¿De quién? De Cristo. De manera, mis hermanos, que toda la Biblia habla de Cristo, toda, absolutamente toda, y por ende del Evangelio. Porque Cristo es el Salvador que el Evangelio anuncia. Pero présteme atención, porque si nosotros enseñamos de un personaje del Antiguo Testamento, por ejemplo, de David, y comenzamos a exaltar las virtudes de David, sus hazañas, su fuerza, pero no hablamos de Cristo, podemos estar distorsionando el Evangelio, llevando a aquellos que nos escuchan a que quieran ser como David y no como Cristo. Y no van a ver la necesidad de Cristo, sino que van a ver la necesidad de adoptar todo lo que hizo David para tener una vida victoriosa. ¿Sí ve el problema? ¿Sí ven el problema? O sea que, y posiblemente cuando comiencen a leer, van a llegar a una brillante conclusión. O sea que se puede tener varias mujeres, porque David tuvo varias mujeres, o se puede adulterar porque David lo hizo, o se puede matar. Fíjense el problema de no tener una clara hermenéutica. Algo similar estaban planteando los judaizantes. Ellos estaban sacando las obras de la ley que estaban en el Antiguo Testamento, usando personajes como Abraham y Moisés para llevar a estos nuevos creyentes a creer que si obras como la circuncisión y guardar el sábado, entre otras que estaban en las escrituras del Antiguo Testamento, entonces ellos debían hacerlas. Y estaban pensando que Cristo es importante, hay que creer en Él, pero además de eso hay que hacer cosas como circuncidarse, porque eso está en el Antiguo Testamento, para ganarse el favor de Dios. Cuando el Nuevo Testamento dice que todo eso era una sombra de lo que había de venir, y que la realidad es Cristo, está en Colosenses. Es por eso, mis hermanos, yo les confieso algo, que la predicación es positiva, es mi pasión. La predicación es positiva y es mi objetivo, no otro. Porque si hablamos de David y hacemos énfasis en que David venció al gigante con 5 piedras y una honda, porque David era valiente y decidido ante los grandes obstáculos que tuvo, entonces no solamente muchos van a querer ser como David, sino que van a comenzar a vencer gigantes sin depender de Cristo.
Y podemos estar predicando un evangelio diferente. Si le enseñamos a un niño las virtudes y las proezas de David, colocando a David como el ejemplo máximo, ¿ustedes se imaginan cuando ese niño lea por sí mismo los pecados de David? Porque normalmente cuando nosotros predicamos de un personaje de la Biblia, predicamos lo más bueno de él. Pero Dios muestra todo el retrato, los lunares, las arrugas, las pategallinas y todo. Dios muestra todo. Pero normalmente cuando exaltamos al personaje, pero no miramos sus pecados. ¿Sabe qué pasa cuando un niño, después de que se le ha enseñado que David es el ejemplo máximo, él lea por sí mismo los pecados de David? Pueden ocurrir dos cosas. O se va a decepcionar, o peor, se va a escudar en su pecado porque David lo hizo. Es mejor hablar de mis hermanos de que David fue alguien que confió en Dios, pero que fue un pecador y que también necesitó un salvador. Es mejor predicar eso. Muchos hacen de los personajes de la Biblia lo que el catolicismo hace con María. Exaltan al personaje y dejan a un lado a Cristo, cuando todo apunta a Cristo. Mis hermanos, Pablo es claro en decir en los versículos 8 y 9 que cualquiera puede caer en el peligro de predicar un evangelio falso. No solamente los falsos maestros, cualquiera. Dice en los versículos 8 y 9: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, o sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mis hermanos, tengamos presente lo que Pablo ha dicho en los versículos 6 y 7. No hay varios evangelios, no hay. Hay uno solo. Y aquí está diciendo que en el peligro de predicar o anunciar un evangelio falso, contrario al verdadero, puede caer cualquiera, incluso los creyentes. Me llama la atención que Pablo usa la preposición, y perdónenme ser tan esto hoy. No me gusta utilizar palabras griegas, pero es para que lo podamos entender. Pablo usa la preposición en el versículo 8, la preposición para describir otro evangelio. Ya no es ayos ni héteros, ahora es para. Y dice que este evangelio, o esta preposición, para, significa, entre muchas cosas, significa al lado. Eso significa la palabra para, la preposición para. Significa al lado. Y esta es la misma preposición que está como prefijo al verbo llamar y que intitula al Espíritu Santo. Paracletos. Paracletos. Que significa uno que está al lado para consolar, guiar y confortar. Pero ¿a qué significa otra cosa? ¿A qué significa otro? O como la nueva versión internacional traduce distinto. ¿Qué significa esa preposición? Significa distinto. O como la Reina Valera actualizadas traduce contrario. Eso quiere decir, mis hermanos, que el peligro de un evangelio que no es el evangelio verdadero, que es único, radica en que está tan cerca o tan próximo al verdadero evangelio que fácilmente puede ser aceptado por muchos. O sea, está tan cerca que fácilmente cualquiera lo puede aceptar. Pero a pesar de que está tan cerca, es contrario al verdadero y por lo tanto es falso.
Y como se aproxima tanto al verdadero, cualquiera puede caer en el gravísimo error de predicar un falso evangelio. Fijemos lo que Pablo usa el pronombre nosotros, donde se incluye ¿quién? Él mismo. Él y sus compañeros que estuvieron fundando la iglesia de Galacia. Ahora, nosotros no debemos de dudar que Pablo intencionalmente iba a torcer el evangelio. No, Pablo no iba a hacer eso. Bueno, iría a morir antes de torcer el evangelio. Eso no estaba dentro de sus posibilidades. Pero él usa este lenguaje. Él usa un lenguaje hipotético. Es decir, él usa una suposición de algo que puede pasar. Y dentro de esas posibilidades estamos ¿qué? Todos los creyentes. De hecho, eso es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Han surgido muchas tergiversaciones del evangelio y muchas de ellas han tenido su origen en iglesias que proclaman el verdadero evangelio. Hay muchos que han salido de la iglesia donde se predica el verdadero evangelio, predicando un evangelio que es falso, pero que se acerca mucho al verdadero, que está al lado del verdadero, pero que es falso. Ellos usan la Biblia y parece bíblico. Hasta le ponen nombre bíblico, pero su contenido es diferente al verdadero evangelio. Ahora, la segunda parte del versículo 9 dice, nombra a los ángeles del cielo. Si un ángel del cielo o predica otro evangelio, será anatema. Mis hermanos, es más difícil que un ángel del cielo predique un evangelio diferente. Pero ¿saben qué? El primero que torció la verdad de Dios fue ¿qué? Un ángel, Satanás. Fue el primero que torció la verdad de Dios. Ahora, para poner un ejemplo, hay un falso evangelio donde están incluidos el hombre y el ángel. Un supuesto creyente de sana doctrina y un ángel. Estoy hablando de los mormones. José Smith, que es el fundador de esta herejía, fue un supuesto cristiano. Su madre pertenecía a una iglesia presbiteriana. Esta mujer crió a sus hijos, entre ellos José Smith, en el cristianismo desde pequeñito. Además de eso, José Smith fue enseñado por un pastor metodista llamado George Land. Sin embargo, a pesar de todo eso, las herejías que promulgó José Smith, que fundaron a los mormones, se originaron supuestamente de una visión que tuvo, donde un ángel llamado Moroni le entregó un libro de oro llamado el Libro del Mormón. ¿De dónde salió? Los presbiterianos, que enseñan sana doctrina, y de los metodistas cuando uno se retrocede. Y así muchos se han volcado del verdadero evangelio para seguir uno falso. Ese evangelio que tiene alguna proximidad al verdadero, pero que lo hace más peligroso. Y porque está tan cerca del verdadero, lo hace más creíble. Y entre este vasto grupo están el neopentecostalismo, el carismatismo, los testigos, entre otros. Porque Carl Russell, fundador de los testigos de Jehová, también salió de una iglesia de sana doctrina. Ahora, Pablo hace una solemne advertencia: cualquiera que predique un evangelio diferente, que sea que anatema, apartado de Dios o apartado por Dios para maldición. Mis hermanos, hay un único evangelio, no hay otro. No hay otro. No hay otro que tenga un poder para salvar. Y predicar otro evangelio equivale a hacer nula la muerte del Señor. Predicar otro evangelio es equivalente a hacer nula la muerte del Señor Jesucristo. Y eso es lo que lo hace tan grave. Eso es lo que lo hace grave y digno de maldición de Dios.
Pablo dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por hacer obras o cosas que apelan a mi esfuerzo personal, yo alcanzo la justificación, yo alcanzo la aceptación delante de Dios, la muerte de Cristo fue en vano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cualquiera que predique otro evangelio, y Pablo lo ratifica en el versículo 9, sea anatema, maldito de Dios, apartado para condenación. Y fíjense lo grave que es caer en esto. Mis hermanos, esto nos debe hacer conscientes de que nosotros debemos predicar la palabra con temor. El que predica la palabra debe tener temor de Dios, de lo que está predicando. Pablo pedía en Colosenses 4:2, oren para que yo hable como debo hablar. Para que yo hable la palabra como debo hablar. Y no comience a tergiversar el mensaje para sacar un provecho personal. Es cierto, mis hermanos, que si nosotros somos creyentes, nosotros no vamos a perder la salvación. Ya no somos anatemas. Si somos creyentes, porque si no. Pero si somos creyentes, ya no somos anatemas, porque la salvación no se pierde. Pero debemos tener mucho cuidado de cómo estamos proclamando el evangelio. Ahora, la presión de la gente, ya para terminar el último punto, versículo 10. La presión de la gente puede movernos a los supuestos siervos de Dios a ser más siervos de los hombres que de quien decimos ser. Dice el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Ahora Pablo responde a una acusación de sus oponentes judaizantes. Ellos estaban acusándolo de que se estaba amoldando a lo que los escuchas querían para ganarse su favor. Claro, al predicar el evangelio de la gracia y no de la circuncisión, Pablo quería agradar a los hombres. Eso es lo que pensaban los judaizantes. Y razones tenían para acusarlo. Por ejemplo, Pablo había hecho circuncidar a Timoteo por causa de los judíos, como está en Hechos 16, 1-4. Y dice 1 Corintios 9:22 que se había hecho de todo para ganar a mayor número. Dice, ahí está, tú estás sirviendo a los hombres. Tú eres el que está tergiversando el evangelio, le decía a Pablo. Porque tú quieres ganar tu favor. Tú quieres ganar números de personas. Pero tengamos en cuenta una cosa, mis hermanos. Si Pablo llamaba anatemas a los que pervertían el evangelio, y si él mismo estaba haciendo eso, ¿no sería el mismo anatema? Claro que sí. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Pero mis hermanos, Pablo no se está contradiciendo. Lo que él está diciendo, mis hermanos, es que el usar formas sin considerarlas como medios de salvación o colocarlas por encima del evangelio, eso no es estar sirviendo a los hombres en la Cristo. Pablo era siervo de Cristo. Pablo tenía libertad en Cristo para usar maneras para llegarles a las personas con el evangelio, pero sin cambiarlo, sin adulterarlo, sin diluirlo, sin dejar de servir fielmente ¿a quién? A Cristo. Pablo tenía bien claro que si para ganarse la aceptación de los hombres tenía que comprometer el servicio fiel a Cristo, él prefería servir a Cristo antes que a los hombres, sin importar lo que eso implicaría. Y aquí debemos de nosotros ser claros y firmes como Pablo, para entender que nosotros podemos usar métodos. Claro que sí, podemos usar métodos, pero debemos evaluar los métodos. Debemos evaluarlos. Podemos usar formas, pero debemos evaluarlas. Porque si estas formas o métodos cambian la esencia del evangelio, cambian la doctrina para hacer más llamativo el mensaje o para recibir más aceptación, nosotros no debemos de pensarlo. Nosotros debemos de renunciar a cualquier cosa que nos desvíe de predicar el evangelio.
Cualquiera que ponga por encima a los hombres que a Cristo, no es un verdadero centro de Cristo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 4:2? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado original. Se requiere de los predicadores que cada uno sea hallado popular. Se requieren de los predicadores que tengan muchos sermones subidos en YouTube y que tengan muchos admiradores. No, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los administradores de los misterios de Dios. Nosotros administramos el misterio de Dios y debemos ser fieles al mensaje. Es cierto que puede haber presión. La iglesia no se llena. Nos rechazan en la calle. Ayer nos rechazaron bastante. La iglesia está vacía. O no está llena como nosotros queremos. Posiblemente 6 personas, pero no está llena como nosotros queremos. Presten atención a eso porque me da tranquilidad. No está llena como nosotros queremos. Pero la sucursal de al lado, la sucursal de falso evangelio, falso profeta, está llena. Está llena. Y la gente está haciendo cosas. Sale haciendo pactos, votos para ganarse el favor de Dios. Y nosotros miramos, uy, eso parece dar resultado. Y nosotros miramos, a ver, miramos lleno. No cabe gente. Y nosotros miramos aquí, y bueno, ¿qué está pasando? Una vez unos diáconos, dice un predicador, que se le acercaron al pastor y le dice, mire pastor, usted como que está rascando el gato al revés. Y el pastor le dijo, pues volteen al gato, pero yo voy a seguir rascándolos. Sí, no importa. La sucursal de falso profeta, de falso evangelio, puede estar llena, la gente está haciendo cosas, haciendo votos para obtener el favor de Dios. Eso puede dar resultados. Tal vez nosotros vamos en descenso, no hay personas, no quieren comprometerse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ganarnos el favor de los hombres? Bueno, para ellos sobran formas. Si queremos tener este lugar lleno, pongamos un aviso a Milagros el miércoles a las 7 de la noche. Cambiemos la música. Pongamos reggaetón, hip hop, rap. Y esto se va a llenar. Seguro. Pero vamos a torcer el evangelio. Vamos a torcer el mensaje del evangelio. Sobran formas para ganarnos el favor de los hombres, pero Dios pide que nosotros seamos fieles a su evangelio. Sí, yo sé que la presión nos presiona, valga la redundancia, pero debemos mantenernos fieles, porque somos primeros siervos del Señor que de los hombres. Sin embargo, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Debemos de tener claro que el evangelio es locura para los que se pierden. No tratemos de potabilizar el evangelio con argumentos humanos o con métodos que confunden o que pervierten el verdadero evangelio. No tratemos de hacer eso. Que el Señor nos ayude. Y amigo que estás esta mañana aquí, yo te invito, mi amigo. La Biblia dice que el pecado, todos somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Y eso no te excluye a ti, mi amigo. Eso no te excluye a ti. Tú estás separado de Dios. No puedes hacer absolutamente nada por tus propios medios que te pongan en una posición aceptable delante de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que yo me merecía por mi pecado y lo que tú te mereces por tu pecado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Cristo, camino. Reconoce tus pecados. No hay otro evangelio. Yo no te estoy diciendo que Dios te va a arreglar la vida aquí ahora, o que vas a ser más feliz, o que te vas a sanar, o que te va a llover dinero, o que vas a seguir doble, quinta, no sé, quíntuple porción de unción. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tú tienes un problema con Dios, que si pasas de la eternidad con ese problema te vas a enfrentar a la ira de Dios por toda la eternidad. Pero hay una solución, es Cristo, quien vino a este mundo siendo Dios para vivir la vida perfecta que tú nunca puedes vivir y morir la muerte que tú mereces morir.
y si entregas tu vida a Cristo y pones la confianza en Él, la Biblia dice que te da la vida eterna. Ven a Cristo. Iglesia, cuidado con pervertir el Evangelio. Señor, te damos gracias, Padre bueno, en esta mañana, Señor, por este tiempo de los cielos. Eres maravilloso, eres soberano, eres bendito, eres grande, Señor. Nos guarda, nos salvaste. Gracias por tu preciosa palabra. Que tú traigas a nosotros convencimiento, a nosotros los creyentes y también a aquellos que no lo son, para que podamos, Señor, confiar en ti, mantenernos en el Evangelio, conocer más el Evangelio y predicar el Evangelio. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Terminamos con un himno, hermanos.